¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de nuestro titular, el coordinador doctor Francisco Cervantes Pérez, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y del maestro Jorge León Martínez, director de Proyectos y Vinculación, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión damos continuidad a la serie que hemos venido presentando a todos ustedes gracias a la alianza ganadora y estratégica que hemos establecido con el Instituto de Geofísica. En esta ocasión, dentro de la serie La Física de la Tierra, vamos a tratar un tema por demás interesante: los diferentes rostros del planeta. Y tengo el honor justamente de presentar a todos ustedes a nuestro invitado, en esta ocasión el doctor Gustavo Tolson, quien es director del Instituto de Geología. Doctor Gustavo Tolson, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bien, y bueno, recordamos a todos ustedes, desde luego, nuestros números telefónicos 5622-8720 y 5622-8728. Tenemos también algunos libros de obsequio. Como en otras ocasiones, vamos a plantear una pregunta a todos ustedes, y a las personas que nos contesten correctamente esta pregunta, vamos a obsequiarles estos libros, y vamos a dar la pregunta, si te parece bien, Gustavo, después de la pausa, para que esté usted pendiente. Así que ya lo sabe, comuníquese con nosotros, o bien puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Y bueno, Gustavo, yo quisiera empezar, antes que otra cosa, si estás de acuerdo, en plantear al teleauditorio cuál es el objetivo de esta telesesión. ¿Te parece bien? Sí, cómo no, muchas gracias. La idea de hoy, entonces, es platicar acerca de cuál es la constitución de la corteza terrestre. Vamos a hablar de la física y de la química de la corteza terrestre y de la manera en que los geólogos la estudiamos. Y otra de las cosas que vamos a hacer es ver cómo es que nosotros como geólogos nos relacionamos con otras disciplinas, que serán pues la física, la matemática, la biología, la computación, este tipo de cosas. Claro. Ese es entonces el objetivo de esta telesesión, y dado que el tema justamente, Gustavo, es los diferentes rostros del planeta, ¿podrías darnos una pequeña introducción para contextualizar a nuestro teleauditorio Sí. sobre el tema? Sí, cómo no, o sea, básicamente cuando nosotros salimos a pasear en carretera, etcétera, vemos los distintos paisajes. Hay veces que los paisajes son muy llanos, eso tiene su motivo. Hay veces que los paisajes son muy abruptos, son montañosos, eso tiene su motivo. Y la idea es pues ir adentrándonos en qué es lo que hace que los paisajes sean de esa manera, por ejemplo. ¿Por qué hablar y por qué nombrar a esta serie Los diferentes rostros del planeta, Gustavo? Pues por lo que te comento, es decir, la Tierra tiene distintas facetas. Por ejemplo, ahora en las noticias estamos viendo, está muy de moda la actividad volcánica del volcán de Colima. Así es. También, como les comentaba yo, cuando salimos a pasear, a veces vemos grandes llanuras que están pues llenas de un cultivo que nos da de comer, básicamente. Y también hay zonas muy agrestes, muy montañosas, muy difíciles de transitar por su topografía tan abrupta. Entonces, la idea es tratar de comprender qué es lo que causa estos distintos paisajes. Y bueno, ya que nos mencionas esto, qué tan diferentes son, y yo quisiera ahondar un poco más propiamente sobre el tema de la superficie terrestre, y justamente preguntarte, ¿qué tan estable es como tal la superficie terrestre? Pues la superficie terrestre, cuando la vemos en una fotografía, por ejemplo, desde el espacio, si podemos ver la primera lámina, cuando vemos esta lámina, vemos lo que llaman una canica azul, que flota en el espacio. Y cuando vemos una fotografía de un día y una fotografía de otro día, lo que vemos es que lo único que cambia son las nubes. Es decir, las nubes que la cubren son lo único que cambia en ella. Como las vemos aquí en la Tierra. Hoy vemos unas nubes, mañana veremos otras y pasado mañana otras. Sin embargo, en estas imágenes del espacio, lo que es la ya muy conocida figura de nuestro país, no cambia de día a día.
No y tampoco, cambia. no, o sea, así lo percibimos desde el espacio, que no cambia. Cuando lo vemos desde lejos, eso no cambia. Incluso cuando nosotros vemos pinturas de nuestros volcanes, que fueron pintadas a principio de siglo, y las vemos hoy en día, la única diferencia que reconocemos es lo de la Ciudad de México, es decir, cómo se ha extendido lo que llamamos la mancha urbana. Sin embargo, las siluetas esas tan típicas de nuestro país, o de nuestra ciudad más bien, que son la mujer dormida y el Popocatépetl, las vemos hoy, al igual que se veían en 1920, por ejemplo. Entonces, sin embargo, la idea de hoy es platicar un poco acerca de que la faz de la Tierra sí cambia. Y lo único que pasa es que ese cambio se da a lo largo de millones de años, ¿sí? Entonces es un cambio sumamente lento. Entonces la superficie de la Tierra tiene cierta estabilidad, pero también cierta inestabilidad. Entonces, como mencionaba yo, por ejemplo, el volcán de Colima. El volcán de Colima evidentemente está cambiando la faz de la Tierra, ¿sí? Sin embargo, no es, o sea, puede ser muy repentino y también puede tardar muchos y muchos millones de años. ¿Qué más sería importante decir sobre la superficie terrestre? ¿Cuál es la importancia de estudiarla? ¿Qué datos nos da? ¿Cuáles son las bondades de saber justamente cuál es su densidad, su forma de lo que es la superficie de nuestro planeta? Sí, bueno, hay una parte o sea, nosotros vivimos sobre la superficie terrestre. Entonces por principio, aquí vivimos. Aquí vivimos. Entonces, comprender los procesos que le dan origen a la superficie terrestre, conocer los procesos, que le pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de contaminación afectan a la superficie terrestre y por ende pueden afectar a los cultivos que ahí cultivamos, por ende a nosotros. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México, en una zona montañosa, y de hecho un gran porcentaje del país ocupa zonas montañosas. Y esas zonas montañosas incurren en un cierto riesgo. Es decir, el vivir en una pendiente pronunciada involucra un cierto riesgo. Esa pendiente puede causar un deslave, cuestiones de cuando llueve mucho, las fallas geológicas, que también platicaremos un poco más en detalle adelante, etcétera. Entonces, por eso creo yo que es importante saber algo de la superficie terrestre. Otro punto que tiene que ver ya con la geología es que también las rocas de la corteza terrestre nos dan a nosotros materiales naturales que nosotros ocupamos. Pueden ser metales, pueden ser cosas no metálicas, arena, grava, cemento para construcción. Esas vienen todas de la corteza terrestre, de la superficie terrestre. Pueden darnos, bueno, obviamente extraemos de ahí el agua subterránea, extraemos de ahí los hidrocarburos, gas, petróleo. Entonces hay muchos motivos por los cuales es importante conocer la constitución de la Tierra.